papá, todo el mundo lo ve, todos estamos pendientes. Él lo ve cada que tienes entrevista. No, me dijo, no, ve, no vayas a faltar. No, pero luego me encontré a Corpus otra vez. Se platicó con él. Me dice, ¿vas ahí? Sí, voy a ir. Oye, me estoy esperando que ese cabrón, todo el mundo lo ve. Me dice Corpus. Y él dijo, pues no, ya tienes tu público. De pronto se volvió un hitazo. Fíjate que estamos midiendo, porque digo, nosotros sí nos ponemos a competir con números. Gracias. Y hemos visto los resultados. No, bueno, te felicito. No, gracias, no lo esperábamos. O sea, teníamos el proyecto como para generar tráfico en redes, y divertirnos. Sí, claro. Y además vamos a empezar a invitar a los amigos. Pues sí, hombre. Debería ser incluso, ¿cómo se llama? Mi sugerencia, ¿no? Como debates entre varios. Sí, de repente vamos a empezar a hacerlos. Y con mesas de análisis. Sí, ándale, sí. Háblate a Flavio, a ya vamos a empezar a hacer. Y me invitas y vamos. Para la siguiente, que es una etapa que queremos entrar. Sí. Y ya poner la mesa y estar analizando y cotorreando. Pues, los temas nacionales y los temas locales, y ya ha funcionado y gracias a Dios nos están viendo. Y de pronto sí dije, caray, pues el formato les gustó. Que además es un formato muy libre. Ya nomás lo estamos compartiendo. Ya estamos en vivo, mi queridísimo Joaquín. Ya tenemos 24 gentes viéndonos tan rápido. De inmediato. Y no tenemos más que 1 minuto 58. Y ya hay 23 viéndonos. Perfecto. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Muy buen día, muy buen día, excelente día. Hoy es miércoles, es mi día favorito y es el día de buena suerte de Quintana, del Troll Show. Ya tenemos 28 gentes viéndonos de inmediato a los 2 minutos de conexiones. Es impresionante, gracias a Dios, gracias a la gente que nos permite llegar hasta sus hogares, hasta su teléfono, porque ahora todo el mundo se comunica a través del teléfono y bueno, pues este es el primer contacto. Luego el Smart TV y de ahí la computadora. Nuestros amigos godines que no nos pueden fallar ahí en Ciudad Administrativa, Ciudad Judicial y todas las dependencias federales que nos siguen. Hagan eso, sigan robándose el internet de su oficina y sigan viendo el Troll Show de 12 a 1. Se suspenden todas las actividades de gobierno para ver el Troll Show. Ya nos han contado que están en reuniones con el gobernador y que entre ellos están jugando y enseñando de que están viendo el Troll. Está muy bien, está bien. Tiene una excelente audiencia. Y bueno, pues pongan la atención ustedes a su jefe, pero no dejen de ver el Troll. ¿Cómo están, amigos? Muy buen día con nosotros. Hoy estamos de manteles largos, estamos aquí de súper exclusivos, nos sentimos muy elogiados de tener esta visita esta mañana. Un gran amigo, un excelente amigo, es un amigo que yo conozco de muchos años en las peleas por la lucha social, por la democracia de este estado, por el equilibrio y la armonía de este hermoso rincón del sureste de México que se llama Oaxaca. El ingeniero Joaquín Rodríguez Palacios, un excelente amigo al que conocemos todos en Oaxaca. Joaquín. No, pues Miguel, te agradezco muchísimo que me hayas hecho el privilegio de invitarme. Yo con mucho gusto, como muy bien dices, tenemos una amistad de muchísimos años. Gracias, y con gusto acepto y estoy a tus órdenes. Pues quienes nos sintonizan del interior de la República o de otros países, quiero decirte, Joaquín, que nos han llegado mensajes de Alemania, de Dinamarca, de Suecia, de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos. Siempre están conectados. Saludos a todos nuestros paisanos que están allí en la frontera norte, y bueno, y del interior de la República. Se conectan mucho de varios estados de la República. Está padre, así son las redes sociales. Claro, es una comunidad internacional, sí, es un medio globalizado. Al principio decíamos, pues las redes, 2 años después ya son las redes. Claro. Y recientemente, pues ya está el primer presidente de este país que reconoce y les dice benditas redes sociales, porque pues no hay de otra, por eso llegó. No nos equivoquemos, que ese fue una de sus armas principales para poder convencer el voto de esta ciudadanía. Joaquín es, para los que no están en Oaxaca, no están familiarizados, Joaquín ha sido funcionario del gobierno estatal de Oaxaca y ha estado él en una de las dependencias del gobierno que
que se encarga de la política interna del Estado. Ellos han estado al frente, es el primer frente, el primer contacto de cualquier eventualidad, conflicto, inconformidad o demanda de justicia social que el pueblo hace al Estado. Y bueno, pues ellos desde la Secretaría General de Gobierno de inmediato tomaban atención de los temas. Y Joaquín era el primero, o sea, es impresionante lo que yo estoy diciendo. Los que son de Oaxaca no lo van a poder negar. Ubicamos a Joaquín como un elemento tan necesario para buscar los equilibrios en Oaxaca, que de verdad se volvió un referente de cómo se atendía o se atiende cómo se debe de atender desde el Estado pues la atención al pueblo, y cómo tratar de llegar a esos equilibrios en el que encuentren todos un punto de conveniencia, un punto de acuerdo para poder armonizar y caminar en la vida social. Y entonces era su chamba de Joaquín, o sea, apenas había una manifestación y veías a Joaquín, no permitía ni siquiera que llegaran a las oficinas, veías a Joaquín ya a pie de banqueta, recibiendo, atendiendo, preguntando, con una firmeza, porque aparte hay que tener un carácter. Los belicosos de mis paisanos de pronto son hasta irrespetuosos, pues eso es parte de la dinámica de armarla de pedo, como decimos aquí en el Troll. Y llegaban y con toda una cultura combatiente y a veces muy agresiva, pues llegaban a reclamar cuestiones naturales de asistencia social, que bueno, a veces estaban disfrazadas, o los intereses reales de algunos líderes estaban disfrazados en estas demandas sociales. Y bueno, pues Joaquín, con toda la firmeza, pues no se dejaba intimidar, tampoco les faltaba el respeto. Y entonces eso me gustaba de Joaquín, yo siempre lo he admirado en ese aspecto. Pocos políticos, Joaquín, algunos se cansan, otros salen huyendo, otros ya le quieren decir al gobernador que los manden a donde hay dinero y se pueda robar, y otros, pues pocos permanecieron tantos años como tú en áreas de atención del conflicto en Oaxaca. Y por ti han pasado mesas de acuerdo y mesas de atención a infinidad de comunidades y conflictos, que algunos se volvieron temas internacionales, como el tema de Teojomulco, Texmelucan y muchas cuestiones que han rebasado la prensa estatal y nacional por el tema de pues las muertes que ha llevado el enfrentarse a estas poblaciones. Joaquín, pues mi reconocimiento. Hombre, pues te agradezco muchísimo. Una biblioteca caminando sobre Con muchos años, ¿no? De haber estado en esos menesteres. ¿Pero eres ingeniero civil? No, fíjate que soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Esos son muy buenos. Y luego te platico con más calma cómo fue que me terminé, integré. Estás como yo, que yo era comunicólogo y terminé político y hasta presidente en estos municipal. menesteres de la política, ¿no? Sí. Desde el año 94, si no me recuerdo, me integré con el hoy secretario general de gobierno, el licenciado Héctor Honor Mafut, en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca. Sí, cierto, fue y a procurador. los pocos meses ya nos fuimos a la Secretaría General de Gobierno. Yo me quedé ahí por un espacio de 16, 17 años, varios cargos, al principio como secretario técnico, director de gobierno, subsecretario de Desarrollo Municipal, subsecretario de Desarrollo Político, subsecretario general de gobierno. Y como muy bien dices, pues son muchos años, tuvimos la oportunidad de utilizar todos los instrumentos que el ejercicio de la buena política da, que es el diálogo con respeto, la tolerancia, la construcción de acuerdos. A todo eso nos dedicamos durante muchos años. Y bueno, pues yo recuerdo que sobre todo lo hacíamos con pasión, con emoción social, porque pues para entender la protesta, los reclamos sociales, pues hay que ponerse un ladito del lado de los pueblos y las comunidades indígenas. Y cuando alguien viene y reclama o pide, exige que se le dote de agua potable, pues tiene razón. Claro, hay pueblos y comunidades que no tienen agua. En un estado como el nuestro, en donde, como bien sabes, tenemos 570 de los 2.553 municipios que hay, me parece, no tengo muy seguro, porque ayer o antier, hace una semana, volvieron a aceptar otro municipio más. Sí, se cambió en todo el país. Pues en Oaxaca tenemos casi el 23.5 de todo el total de los municipios. Y lo más,
cuando hablamos de los municipios de Oaxaca, no todo el mundo nos entiende, porque nosotros decimos que tenemos 417 municipios que se rigen y se eligen las autoridades municipales bajo el principio de, ahora le llaman sistemas normativos internos. Yo Claro. prefiero quedarme con el término de usos, costumbres y tradiciones, porque las tradiciones cuentan y cuentan mucho en los pueblos y las comunidades. Un territorio que tiene 11.8, 11.7 millones de hectáreas, en donde se agrupan más núcleos agrarios que pueblos y que municipios. Son 1.613 representaciones agrarias. Wow, Hay más representaciones que municipios. Wow, imagínense, cada uno de esos con una autonomía que les otorga Así la es. ley de Así es. pueblos indígenas que se emitió a nivel federal Sí. desde el 2006, más o menos aproximadamente. Ese es hablar de Oaxaca es hablar no solamente de 570 municipios, no solamente hablar de un territorio de casi poco más de 11 millones de hectáreas, es hablar de 1.613 representaciones agrarias, la mayoría de ellas propiedad social, bienes comunales y comisariados ejidales. Esto es una dimensión de casi el 87%, apenas un 13% es pequeña propiedad o propiedad privada. Así no hay ningún otro estado del país que tenga las características que tenemos en el estado de Oaxaca. Es hablar de 3.733 agencias municipales, así le llamamos en Oaxaca. Es hablar de 14.125 asentamientos humanos distintos. No solamente son los municipios y las agencias, también hay rancherías, villas, congregaciones, asentamientos humanos de toda naturaleza. De ese tamaño, de esa dimensión y así de complejo en nuestro estado de Oaxaca. Es hablar de un estado en el que tenemos 16 etnias y un grupo en extinción. Ni siquiera, bueno, Chiapas es muy respetable para nosotros, pero Chiapas, a pesar de todo el movimiento que surgió el 1 de enero del 94, el movimiento Zapatista de Liberación Nacional, basados en los reclamos del indigenismo chapaneco, pues ahí tienen 13 etnias, aquí nosotros tenemos 16, wow. Un grupo en extinción. Y algo muy importante... ¿Cuál es el grupo en extinción, mi querido? Los tacuates. Ah, ok. Los tacuates de Santiago Ixtayutla ya prácticamente no existen menos de 100, de acuerdo al último censo que yo revisé hace como 6, 7 años. Ya quedan muchos menos. Hay 42 expresiones monolingüísticas. El zapoteco, el solo zapoteco tiene 17 formas distintas de hablarse, ¿no? Distintas. No es el mismo zapoteco de la región de Valles Centrales que el de la región de la Sierra Juárez. Y pareciera un zapoteco diferente, o sea, otra lengua, pues. Y el zapoteco incluso del Istmo también tiene sus particularidades distintas a lo de la Sierra Juárez y a lo del Valles Centrales. Así de complejo, así de ese tamaño es nuestro estado de Oaxaca. Y cuando tratamos de explicar estas cosas a gentes que incluso no son oaxaqueños o no son mexicanos, porque han venido muchos extranjeros a hacer estudios, antropólogos y demás, pues se sorprenden, ¿no? Dicen cómo es posible que en Oaxaca tengamos ese grado de convivencia, siendo tan disímbulo, es un mosaico pluriétnico, y bueno, también la pertenencia a la tierra, como te decía, en su enorme gran mayoría, pues es de propiedad social. Entonces todo esto nos lleva a un estado de cosas en donde, en un estado como el nuestro, por la tierra, si los conflictos de naturaleza agraria no son bien tratados con la sensibilidad, la oportunidad y sobre todo con el respeto para las asambleas comunitarias, sí llegan a perderse vidas. Ya. Eso es una muy lamentable realidad que tenemos en nuestro estado. Yo recuerdo que el entonces candidato a gobernador, Diodoro Carrasco Altamirano, primero a senador en el año 1991, en el 92 a gobernador, pues uno de los reclamos más álgidos, que más tuvo en su campaña, fue precisamente las disputas o los conflictos de naturaleza agraria. Y entonces decíamos que los conflictos eran de carácter federal. Hablabas de un problema de agrario. Le echaba uno la bola a ellos. Es de gobierno federal. Entonces él se comprometió y lo hizo además a crear un instrumento local, que es la Junta de Conciliación Agraria, y él autorizó y la echó a andar a partir de marzo de 1993. Y entonces hicimos el primer censo de naturaleza agraria, y la sorpresa para nosotros fue que, no obstante que había 1.613 núcleos agrarios, entonces eran 1.607, ahora son 1.613, teníamos 1.745 conflictos de naturaleza agraria. ¡Wow! ¿Tantos conflictos? Sí, tantos. Porque que además muchos vienen del siglo, vienen incluso así, algunos de siglos, algunos sí, claro, verdaderamente. Y hay regiones enteras en nuestro estado, como la Sierra Sur, en la que prácticamente el 100% del territorio todo es de propiedad social, bienes comunales.
Y hay lugares en donde incluso hay puntos finos, es decir, son 3 pueblos, comunidades donde están en disputa por una parte. Y eso desafortunadamente también hay que decirlo y sin temor a las palabras, pues eso se traducía en los hechos, en las pugnas intestinas entre los pueblos y las comunidades. Se traducía también pues en luto, en llanto, en viudas, en huérfanos. Y entonces el gobernador Diodoro Carrasco Altamirano en ese año 1993 pues impulsó de manera sustancial esa Junta de Conciliación Agraria, y a partir de entonces nos pusimos un grupo de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno de ese entonces, que encabezaba el licenciado Fernando Mafut, a resolver conflictos. Y fíjate que se resolvieron con la voluntad de los pueblos, porque eso es importantísimo, porque pues tiene que haber voluntad, disposición y sobre todo sensibilidad de los pueblos para ya dirimir sus controversias, sus conflictos a través de la construcción de acuerdos. Se dirimieron más de 500 conflictos agrarios. ¡Wow! ¡Qué importante! Después vino el gobernador José Murat, 98-2004, y se resolvieron otro tanto más. Hoy en día quedan 300 conflictos agrarios, de los cuales 17, entre 15 y 17, son verdaderamente álgidos, en los que hay la pugna casi permanente, cotidiana. Y bueno, pues ahí yo entiendo que la Secretaría General del Gobierno, a través de sus funcionarios de hoy en día, y así debe ser, pues están haciendo los esfuerzos cotidianos por mantener una mesa de interlocución constante, permanente, para construir los acuerdos que se traduzcan finalmente en tranquilidad social, que tengan paz, porque desafortunadamente por unos cuantos metros de tierra, alguien me lo dijo una vez, que por cierto ni siquiera era mexicano, los oaxaqueños sí nos matamos por la tierra. Sí, claro. Entonces, pues estas cosas en pleno siglo XXI pues ya tendrían que irse dirimiendo. Otro tipo de conflictos, pues bueno, para nadie es un secreto. En Oaxaca pues tenemos la federación, el gobierno federal, durante muchísimos años pues prácticamente nos olvidó del desarrollo en lo general. No solamente Oaxaca, sino los estados del sureste fueron prácticamente olvidados. El sur sí hay una frontera entre el centro hacia el desarrollo hacia el norte, y el centro hacia el subdesarrollo del sur. Y entonces, pues esto, hoy en día tenemos pueblos y comunidades en donde pues hay pobreza. Es más, el municipio más pobre de todo el país está en Oaxaca, ni siquiera en Chiapas. Ni siquiera en Chiapas o Guerrero, en donde hay características similares. Es Oaxaca donde tenemos desafortunadamente pues pobreza, y también hay que decirlo, miseria extrema. Y yo he trabajado con varios gobiernos y se han hecho esfuerzos serios, honestos, por tratar de llevarle los instrumentos básicos para el desarrollo, pero bueno, no han sido suficientes, ¿no? No hay dinero que alcance un rezago tan grande. No hay dinero que alcance. Yo me consta, porque he trabajado con varios gobiernos de Oaxaca, y han hecho esfuerzos, verdaderamente importantes para llevar desarrollo, para paliar ahí. Pero bueno, de repente escuchas que luego viene una comunidad y dice: no tenemos agua potable, no tenemos energía eléctrica, no tenemos un camino de acceso, ya no pavimentado, un camino decente, aunque sea de terracería, de acceso a nuestra comunidad. Hay ciudadanos o comunidades en donde tienen que salir y caminar 3 y hasta 4 horas, y a lo mejor hasta más, cruzar prácticamente la montaña a pie, para poder llegar a un lugar en donde puedan de allí tomar algún vehículo que los lleve, que los traslade a la comunidad, más o menos que tenga algún servicio de salud, o que tenga estos condiciones más cercanas al desarrollo. Así es. Entonces esa es la realidad de Oaxaca. Eso es lo que, y bueno, pues el quehacer político, repito, utilizando los instrumentos que es la tolerancia, la sensibilidad, el diálogo, el respeto, que es fundamental para todos en general. Y bueno, pues llegar finalmente a la construcción de acuerdos e ir ahí poco a poco. En Oaxaca tenemos también, hay que decirlo, pues más de 800 organizaciones sociales de toda naturaleza, desde las más moderadas hasta las más radicales, ¿no? Y bueno, pues todo eso es un esfuerzo cotidiano. Yo creo que todos los gobernadores, el actual gobernador Alejandro Morán Hinojosa, con el que tengo el gusto y el privilegio de colaborar en algunos temas, también está haciendo un esfuerzo importante para que podamos entre todos, porque esto es la voluntad de todos. Y por si algo nos faltara, en Oaxaca también tenemos, yo creo que no hay otro estado como el nuestro, en donde hay más de 245 expresiones
religiosas distintas a la católica. Y eso ha sido también otro de los problemas, Sí, ¿no? Muy terribles. así Los es. pueblos se confrontan allá por el tema religioso, no tanto por un tema Sí. de tierras o un tema de dinero o político. Así es, no podemos negar que, ya no tanto como hace algunos años, pero todavía tiene una presencia y muy importante la Iglesia Católica en el proceso de elección y de selección de personas para dirigir la autoridad municipal o dirigir la autoridad administrativa de, ¿cómo se llama?, de bienes comunales o bienes ejidales. Hay verdaderos ritos que se llevan puntual y religiosamente antes de la toma o el ascenso a la autoridad municipal. Pues tienen que ir a misa, tienen que cargar las velas, tienen que hacer una procesión en el propio municipio para después, así y solo así, a asumir la presidencia municipal con el visto bueno de la Iglesia Católica. Sí, claro. Y no es tanto por verle la jerarquía a la iglesia, sino por el tema de fe, ¿no? Sí, claro. Es un pueblo de mucha creencia, de mucha Bastante, fe, sí. muy religioso. Sustituyó los dioses de barro por los dioses de la iglesia por la conquista, pero al final de cuentas sigue siendo la creencia en un dios. Claro, así es. Y lo ponen como primer punto Sí, de equilibrio o Sí. o de rendirle culto en un pueblo. Y a él se agradece inclusive el servicio público, ¿no? Así es. Entonces, pues, Oaxaca, alguna antropóloga francesa me explicaba, es que tiene una cosmogonía, una forma de ver la vida distinta a lo que conocemos tradicionalmente en esta parte occidental, ¿no? O sea, y luego, pues, en la visión que tienen los pueblos y las comunidades eminentemente indígenas, pues ese es otro asunto también, Sí, claro, muy complejo. Fíjate que cuando entramos cuando yo tuve la oportunidad de entrar a la Secretaría General del Gobierno, pues yo recuerdo que había esos eran 418 municipios por usos y costumbres, ahora son 417. San Andrés Cabecera Nueva ya no es por usos y costumbres, ahora es por partidos políticos. Entonces, de esos 418 había 127 municipios en el que las mujeres no tenían derecho a voz ni a voto. Wow. Esa es una realidad, yo estoy hablando de hace 20, 24 años. Y entonces nos dedicamos también, de acuerdo con la autoridad electoral de nuestro estado de Oaxaca, pues a hacer todo un trabajo para tratar de influir en el ánimo de las asambleas comunitarias para que se les permitiera a las mujeres pues que voten y que sean votadas. Sí. Y se hizo un trabajo muy importante. Hoy en día todavía hay 17, si no mal recuerdo, 17 pueblos y comunidades. Pero lo bajaron más de 100. Se bajaron más de 100 a lo largo de 16, 17 años. Todavía hay pueblos, aquí cerquita de la ciudad de Oaxaca, en Santa María del Tuble, pues hay espacios ahí de elección en donde las mujeres no participan, lo cual es muy penoso, ¿no? Ya hemos tratado de influir y fíjate que en estos lugares, pues desafortunadamente son las propias mujeres las que no se niegan a participar. Sí, claro. Yo tengo fe y mucha confianza en que con los avances, acabamos de ver hace unos días en el Congreso Federal, se acaba de autorizar el 50%, una paridad igualitaria en todos los 3 poderes y en la participación de las mujeres en todos los aspectos, pues que ya se vaya tratando de influir en ánimo de las asambleas para que se permita la participación de las mujeres. Que además juegan un papel determinante en nuestro estado de Oaxaca. Sí, claro, son la base de la estructura, la punta de la estructura familiar. Y pues son las guerreras, son las que vemos sacando adelante la familia, sacando adelante las poblaciones, son las primeras que organizan al pueblo, son las que atienden contingencias, son las primeras solidarias. Y bueno, pues estas mujeres de pronto pues se aíslan de las decisiones de su comunidad en el tema ya de participar en la asamblea para ser autoridades o para formar parte de las decisiones, ya ni siquiera para que los voten, sino para que las dejen votar por lo menos por el que las va a representar. Y pero sí, o sea, eso no ese no ejercicio de su voto en las asambleas no quiere decir que tampoco no tengan valor, no son mujeres con mucha valía, pero claro, que ellas mismas en algunas comunidades se autocensuran diciendo que ellas pertenecen a otra situación en la estructura de la sociedad de su pueblo. Y oye Joaquín, qué interesante, de verdad, una cosa que le hemos criticado y señalado en este foro
han estado muchos periodistas aquí sentados, algunas gentes analizando cuestiones de política, y uno de los reclamos principales que hemos visto, que ha sido cotidiano, no más en el tema estatal, ha salido más inclusive ahorita por el tema de la cuarta transformación, es el de que no se puede improvisar con los servidores públicos. Definitivamente no. Y cuando te escuchamos y tienes toda la radiografía del Estado, sí, tienes 17 años ahí, pero, o sea, hay cabrones que tienen 30 años ahí, no se saben ni cómo se abre la puerta de su oficina. Nomás saben el timbrecito ese para que vaya alguien a asistirles, y es el que les dice todo. Joaquín, tienes 17 años, sí es cierto, pero desde el inicio te aseguro que luego te involucraste, que luego comenzaste a aprender del Estado, sí. te aprendiste cuántos grupos había, todo esto, y no creo que se puso a estudiar porque iba a venir al troll, no, o sea, Joaquín te lo encuentras, y es un almanaque sobre el tema de Oaxaca, porque te lo dice cronológicamente perfecto, cómo ha sido la transición social de este estado, pero eso es lo que hemos criticado, o sea, muchos funcionarios públicos, no tienen mucha intención, pero no tienen esa responsabilidad, porque así le voy a llamar, de ponerse a estudiar. Y lo hemos dicho en este foro, y han estado gentes aquí sentadas que han hecho hincapié que el principal problema quizás del servidor público ha sido el desconocimiento de lo que está haciendo, el de estar improvisando en los cargos. O sea, no nació Joaquín, pues estamos hablando que es un ingeniero en comunicaciones. Antes no existía la carrera de Ciencias de la Comunicación. Los que querían temas de comunicación estudiaron en el Politécnico y salieron unos ingenieros, de verdad unos monstruos. Son los principales que manejan los principales canales de comunicación en este país. Yo aprendí de muchos de ellos y de pronto pues estás hablando con alguien que pareciera que es un politólogo de carrera, un maestro en política, pero porque se pone a estudiar, porque atiende su trabajo, sabe que es una gran responsabilidad jugar con los hilos de la estabilidad social, que se va a sentar en una mesa de acuerdo con una sensibilidad, porque los conoce, porque sabe que en esas comunidades, pues para empezar, para bajar a hacer la protesta, tuvieron que aventarse 4 horas, algunos hasta caballo, para luego encontrar el primer punto, donde ya en unas camionetas los van a subir, y que vienen con un taco de tortilla y un pedazo de animal que cazaron oreado en sal, porque no hay electricidad en sus comunidades, con algunos vegetales que puedan mantenerse por lo menos 2 días del tránsito a Oaxaca, y llegan, y no por eso Joaquín nos va a hacer menos, o porque si vienen enojados, ya de por sí tienen unas condiciones sociales pues abandonadas, no porque el gobierno de pronto no los quiere atender, sino simplemente son rezagos de muchos siglos. Sí. Hay comunidades a las que ni siquiera se sabía que existían, o sea, no se llegaba. Sí. Ellos han sobrevivido de la caza, de la siembra de huerto, de traspatio, de ahí mismo, o sea, son comunidades que no salen, que no tenían una presencia, y que bueno, de pronto va avanzando las comunidades, las rancherías, las agencias, van teniendo más acceso, los líderes sociales caminan en la búsqueda de agarrar más gente que les pueda hacer más grandes los movimientos sociales, y ahí vienen con esa gente, y claro, pues esa gente viene enojada, pues, pero pues no tiene o sea, el gobierno no tiene determinadas la culpa de todo. Es un conflicto nuevo, sería culpa después de conocerlo que no fuera atendido. Y entonces pues para eso estaba gentes como Joaquín, con un servidor público que sí se prepara, un servidor público que sí sabe de qué están hablando, sabe que es un grupo de los 16 étnicos, que esa lengua pues pertenece a tal región del estado, que ellos tienen cierta tradición, que sus costumbres son allá, así, 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 y todo ese conocimiento entonces le da pues para sentarse y poder platicar con ellos en un lenguaje en el que le van a entender, en el que lo van a comprender, y en el que le van a dar la oportunidad de que les permita a él llevar un punto de acuerdo o hablar con las gentes que tienen que resolver, a lo mejor cuestiones que con una llamada seguramente lo resolvió Joaquín, pero pues nadie había hecho la llamada porque pues no se conocía ese tema
no se sabía hasta que llegaron y tocaron la puerta del palacio algún día y estuvo Joaquín ahí atendiéndolos. Regresamos a lo mismo. Funcionarios públicos preparados, ese es el punto central de mi comentario. Lo hemos dicho aquí, funcionarios públicos que se deben de comprometer en el servicio público, pero conociendo el estado para el que trabajan, las comunidades para las que trabajan, conociendo a la gente para la que le sirven, y que con mucha responsabilidad reconocer que esa gente que llega es la gente que le está pagando con sus impuestos el trabajo por el que están sirviendo. Ahora, también está la otra parte, en la forma de pedir está la forma de recibir, porque también me ha tocado ver que Joaquín no ha permitido que el Estado de Derecho se trasgreda. No ha sido duro cuando empiezan a querer romper vidrios, comienzan a querer lastimar a terceros, ahí es cuando veo a Joaquín, y lo he visto muy firme, ya levantándole, poniendo orden, a ver, vamos a atender, pero tampoco van a hacer eso, tampoco van a ser transgresores de la ley, tampoco van a estar violentando los derechos de terceros. Vamos a platicar, sí, pero vamos a platicar en ánimo de encontrar una solución. Y esa firmeza, pues también te da a lo que hemos venido también exigiendo de las autoridades, porque si no se convierte en una anarquía. Cualquier persona agarra y se sale con una cartulina en mitad de la calle y bloquea, y ya te partió el día por un bloqueo que te obliga a darle la vuelta a toda la ciudad, porque hay un tipo parado con una cartulina y nadie lo quiere ir a mover. Entonces cuando llegan funcionarios como Joaquín, que dicen, no, vamos a atenderlo, sí, pero sin que estés agrediendo a la sociedad. Vamos a darnos la oportunidad tú y yo. O sea, si después de eso no caminan, voy a dando otras cosas, pues, pero sí lo he visto actuando así, sí lo he visto tratando de resolver el conflicto, tratando de resolver el bloqueo, tratando de que la gente no esté lastimando a terceros. Y eso es lo que queremos de un funcionario. Ya estamos también agotados en Oaxaca. Reconocemos los derechos de la gente en en su libertad de expresión y en su la libertad de manifestarse. Pero también estamos cansados de bloqueos, también estamos cansados de que de pronto ya están encapuchados golpeando carros y ya están lastimando gente y ya están haciendo y provocando, ya están quemando llantas con todos estos problemas de contaminación que se representan. Y bueno, este tipo de cosas, de pronto la sociedad dice que alguien los atienda, que alguien haga su trabajo, que para eso votamos por ellos, que para eso los pusimos ahí. Y de pronto pues sí hay funcionarios que en su momento estuvieron como Joaquín atendiendo el conflicto, y que de pronto hay funcionarios que no los vemos. Hay temas ahorita, por ejemplo, en la cuarta transformación, que estamos viendo mucha improvisación, que estamos viendo que no están apretando donde deben de apretar, porque para eso es una autoridad. Si no, esta sociedad va a estar inmersa en la anarquía. Y bueno, pues los oaxaqueños ya lo vivimos en el 2006, una fractura social tremenda, un rezago en Oaxaca. Lo volvemos a decir aquí hoy en este programa. Hay un Oaxaca antes del 2006 y un Oaxaca después del 2006. Y el Oaxaca después del 2006 es el que tenemos hoy, con cuestiones de inseguridad tan alarmantes. Oaxaca no era así en el 2006. Mientras el país tenía índices de inseguridad muy altos, en Oaxaca podías todavía amarrar a los perros con chorizo, mi queridísimo Joaquín. Sí, éramos un estado, y yo creo que lo seguimos siendo todavía, menos que hace años, pero en donde podemos transitar dentro de un marco de civilidad, dentro de un marco de tranquilidad y paz social. Y bueno, pues todas estas cosas que desafortunadamente se han ido incrementando. Dices muy bien, o sea, Oaxaca es un Oaxaca antes del 2006 y un Oaxaca después del 2006. Para quienes nos están escuchando y nos están viendo a través de estas cámaras, pues sin duda todos recordamos aquellos días aciagos que tuvimos que lidiar los oaxaqueños, en los que se quebrantó prácticamente el Estado de Derecho. Hubo un error de parte del gobierno del Estado, y hay que decirlo sin temor a las palabras, no tendría por qué haberse dado lo que sucedió el 14 de junio. Hubo quienes no compartimos, yo entre ellos, sí, esa decisión. Incluso pues yo renuncié en aquella ocasión, y hubo quienes pues bueno, se fueron por esa ruta de la contradicción, y ahí están los resultados, ¿no? Finalmente pues hubo un estado de cosas, y fíjate que sí, después me tocó a partir del 11 de diciembre de ese mismo año 2006, pues entrar con el ingeniero Manuel García Corpus en todo un proceso de conciliación y de reconciliación para ir pues reconstruyendo en la medida de lo posible pues el tejido social, que desafortunadamente se quedó bastante afectado. Y bueno, pues hubo todo un proceso de
negociación de acuerdos y demás, que finalmente pudimos levantar el plantón en el Zócalo y empezar a recomponer la interlocución con la sección 22, que fue la que encabezó toda pues, la activista principal dentro de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO famosa. Y bueno, por ahí quedan muchos líderes, yo tuve oportunidad de tratar con todos, afortunadamente me precio de tener excelente relación, incluso de amistad con muchísimos de ellos, ¿no? Ahí está Flavio Sosa, Germán Mendoza Nube, en fin, por mencionar algunos, todos, sí, claro. Y yo creo que todos, fue un proceso también de maduración en todo lo que tenga que ver con la interlocución política. Y bueno, pues también hay que tomar un aprendizaje de esa amarga y triste elección que tuvimos los oaxaqueños, para que ese escenario no se vuelva a repetir bajo ninguna circunstancia. Hoy en día, como muy bien dices, bueno, pues ya hay una nueva autoridad federal, se habla de una cuarta transformación, y Oaxaca pues no puede ser un simple espectador de lo que está sucediendo a nivel nacional. Nosotros también vamos a entrar en un proceso ahí, o ya estamos inmersos en un proceso en donde, bueno, la geografía política pues ha cambiado de manera muy importante a partir de julio del año pasado, y más a partir del 1 de diciembre, como tomó posesión el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, hay todo un estado de cosas, hay una expectativa también muy amplia por un sector muy importante de la sociedad mexicana. Y bueno, pues yo tengo que decirlo, es una parte que a mí me ha caracterizado, soy muy claridoso para decir pues, las cosas. Yo siento que les ha faltado también, y lo digo con profundo respeto, les ha faltado pues un poco más de oficio, un poco más de habilidad política para poder bajar sus proyectos, que yo creo que son muy buenos, pero pues hay una especie de prisa por hacer las cosas, y a veces la prisa, cuando uno toma decisiones con prisa, es como tomar decisiones enojado o triste, ¿no? A veces suelen salir mal las cosas. Había un político de hace muchos años, no quiero decir su nombre, que me decía: las tortillas sobre las rodillas nunca salen redondas, ¿no? Entonces, pues es cuando se da la posibilidad al margen de error, se amplía. Y eso es lo que desafortunadamente ha estado pasando. Ayer renunció un hombre muy capaz, como es el licenciado Germán Martínez, exdirector del Seguro Social. Lo hizo con una serie de señalamientos que a mí en lo personal sí me preocupan, porque quienes estamos inmersos en estos menesteres de la política, pues a veces tenemos duda de expresarlo, pero empezamos a advertir que hay pues algunos visos que no son los correctos. Y bueno, pues ya empezamos con problemas. Yo haría un exhorto, desde luego, profundamente respetuoso a quien me esté escuchando y que comulgue con ese tipo de cosas, pues a que reflexionen, a que el mismo presidente, hoy presidente lo dijo varias veces en campaña: es de sabios equivocarse, es de hombres equivocarse y de sabios rectificar. Sí. Entonces, pues hay todo una expectativa muy amplia. Ningún mexicano, desde luego ningún oaxaqueño bien nacido, nadie quiere que le vaya mal al país. Todos queremos que nos vaya bien. No queremos pensar en ninguna recesión, en ninguna devaluación, en ningún cisma social, que estas cosas se generalicen. Y pues yo, de verdad, tuve oportunidad, a propósito de la propia Secretaria General del Gobierno del Estado de Oaxaca, de conocer a la hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en su calidad de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues vino aquí a Oaxaca en una especie de comisión cuando se trató el caso Oaxaca después del 2006. Ah, ella venía en la comisión de los senadores. De la Suprema Corte. Sí. Y yo platiqué con ella. Yo sé que estoy totalmente seguro, ella es una mujer altamente sensible en temas de cuestión de desarrollo social. Es una mujer que tiene una amplia experiencia en el manejo e interlocución con gentes, decir, que manejan situaciones distintas a las ella es una amable componedora en cuestiones de construir acuerdos entre grupos con diferencias importantes. Y bueno, pues yo estoy completamente convencido que estas voces que seguramente tiene el señor presidente, pues le adviertan acerca de los errores, porque pues no sé, yo no sé, esto del aeropuerto y esto de la nueva refinería. Yo recuerdo que yo soy de Salina Cruz, Oaxaca, ahí fue donde se construyó la última refinería. Efectivamente fue hace 40 años, en el año 1979, ahí se inauguró esa refinería, y hay un grupo de ingenieros y mexicanos
que se fueron a especializar al extranjero, y bueno, no fue fácil, la construcción de la refinería en Salina Cruz llevó como 7, 8 años, ¿no? Entonces, y había todo un Instituto Mexicano del Petróleo, te repito, con gente muy capaz. Yo no veo sinceramente que se pueda construir en 3 años, ¿no? Por muy... Se supone que las empresas más especializadas en estos temas a nivel mundial pues dijeron que no se puede. No, se echaron para Entonces, atrás. el crear una expectativa de esta naturaleza, y es más grande la decepción cuando no hay cumplimiento, y eso es gravísimo en cuestiones políticas, ¿no? Sí, terrible, terrible lo que dice Joaquín, muy atinado. Yo ahí rescato de la secretaria de Gobernación, la exministro Sánchez Cordero, que los trascendidos son muy fuertes. En los trascendidos, la secretaria ya le renunció desde los 80 días al presidente. 2 veces le ha dado por escrito carta al presidente. El presidente no le ha aceptado la renuncia. Pero bueno, también ella ya mandó mensajes muy claros de que no está muy de acuerdo de lo que está ocurriendo y no quiere formar parte de esto que dice Joaquín, que pueda terminar siendo una gran decepción catastrófica, donde paguen todos ellos precios muy altos. Yo el fin de semana, ayer lo comentábamos, antier lo comentamos, me dejó muy simbrado, Joaquín, que el presidente ya dijo públicamente que la mafia del poder va a regresar y que hagamos todo lo que tengamos que hacer, porque se vislumbra un regreso de la mafia del poder, y cuando la mafia del poder llegue, que los cambios que necesitábamos hacer ya estén hechos. O sea, ya el presidente ya también comienza a tirarse, y eso no es tampoco un buen mensaje para el país. De ya escuchar eso en Andrés Manuel es muy grave, muy grave. México es un país muy importante, no Sí. solamente por su posición geográfica, sino por su ascendencia política en el resto del concierto de las naciones. Es decir, en México no podemos darnos el lujo de tener una catástrofe o que nos cimbremos en una cuestión de confrontación social. No puede ni debe de ser así, porque entonces ni México es Venezuela, ni lo vamos a permitir, y las consecuencias pues, pueden ser más que fatales, sincera y honestamente. Y luego pues estamos, es decir, cualquier expresión de esta naturaleza pues no ayuda ni coadyuva en el fortalecimiento de la visión que tengan sobre nosotros como país, pues todo el entorno mundial, ¿no? Sí, Esta claro. cosa de los señalamientos que se hacen en las conferencias mañaneras, le dicen, en donde unos somos fifí y otros somos chairos y otros somos... O sea, esto tampoco puede ser. Y hago un exhorto por ahí de algún senador de Acción Nacional en el sentido de que, bueno, pues que se haga una gran mesa en donde el presidente es presidente de todos los mexicanos, Sí. de católicos, evangélicos, cristianos, de todo, y de los del PRI, de los del PAN y del PRD, todos debemos de... En este país cabemos todos, no puede ser, no se puede satanizar a unos sí y a otros no. Así es. Porque entonces se crea una confrontación, se ahondan las divisiones, y las consecuencias, se los puedo asegurar, se los diagnostico desde ahorita con la poca experiencia que tenemos aquí en Oaxaca, que ya lo vivimos en el 2006, no va a ser nada favorable para el país. Para el país. Al país, sí, definitivamente. Por eso me interesaba mucho platicar con Joaquín. Nadie mejor para este tema. Ahorita vamos a entrar a una segunda etapa de la entrevista, de la plática, porque no es una entrevista, es una charla en el Troll. Voy a leer los mensajes de mi queridísimo Joaquín. Sí. Saludar a toda la gente que se está conectando en los grupos, agradecerles su conexión, agradecerles que estén compartiendo el video. Estamos platicando esta mañana con el ingeniero Joaquín Rodríguez Palacios, un funcionario de la Secretaría, bueno, lo ubicamos más todos por la Secretaría General de Gobierno, que es donde más ha estado, lleva 17 años al servicio público, pero en varias áreas de la misma Secretaría General de Gobierno, que le ha permitido pues tener ese conocimiento del conflicto social en Oaxaca, de sus formas de expresarse, de sus costumbres y de esos conflictos que algunos se arrastran de más de 2 siglos, y que de verdad es muy complejo estar al frente de esta área en un estado tan diverso. Voy a saludar, vamos a leer nomás los saludos.
Juan Carlos Salamanca, ahora sí tienes invitado chingón, Biche Migui. Saludos al Inge, muy bien, mi queridísimo Salamanca. Y hasta la manita se le olvidó, ¿no? Ahora sí, hasta se comportan. Jorge Porfirio Sargento, Villano Arellanes. Mi queridísimo Sargento, saludos Inge Joaquín, el verdadero bombero social de Oaxaca. Hashtag bombero social, dicen. Eso es todo, chicos. Tavo González de Cuilapan de Guerrero. Saludos al Inge Joaquín Palacios y al amigo Quintana. Héctor Ruiz García, nuestro líder de los músicos, y el buen cacique. Saludos al Inge Joaquín Rodríguez. Muchas gracias. Antonio Martínez, hoy invitado de lujo. Qué bien que Alberto Vázquez esté en el programa. y le quitamos el cigarro. El cigarro ya se lo tomó, se lo fumó ahí abajo. Se pasan de cabrones. Antonio Martínez, sí, cierto, tienes así el tipo de. Ahí tengo la portada del disco, mi queridísimo Joaquín. No, Sarif, tú no me bautizó así, ya todo el mundo me quiere decir así, ¿no? Sarif, Sarif. Luego van a invitarlo a echar cotorreo. Ese día que hoy vamos a invitar a Sarif para divertirnos un rato. Antonio Martínez, hoy invitado de lujo, qué bien que esté Alberto, no, ya lo leímos. López Giovanni, saludos al programa y al Inge Joaquín Rodríguez Palacios. Muchas gracias. Juan Carlos Salamanca, ¿cuál es la opinión del Inge referente a los derechos de participación de las personas con discapacidad? Siempre está muy atento a ese tema Salamanca. Revolver Oaxaca, excelente programa el de hoy. José Reyes Mora, saludos ingeniero. Muchas gracias. José Manuel Domínguez M, órale Miguel, felicidades por el invitado, alguien que siempre ha utilizado los instrumentos de la buena política, con diálogo, tolerancia, prudencia y construcción de acuerdos en todas y cada una de las situaciones que se viven en el Estado. Muy correcto lo que están reconociendo. Lula Diego, mira, qué placer que nos esté viendo Lula Diego. Lula Diego estaba ahí con el ingeniero Joaquín, Corpus. Ajá. Y hoy la veo muy activa en empresas de productos orgánicos. Muy bien, Lula, tú siempre has estado en ese tema, muy pendiente del tema social. Siempre te he admirado mucho esa Lula. Es una mujer guapísima pero muy inteligente, muy inteligente, muy de Oaxaca. Bien Lula, que nos está viendo. Eduardo Esteba Hernández nos están viendo, dentro de muchas, bueno, están viendo muchísima gente. Y bueno, ahorita seguimos viendo los saludos. Recordemos que se meten a los saludos en varios grupos, que ahora es un relajo, tengo que estar cazando todos los grupos, pero mándenme alertas si de plano no les he leído sus saludos. La transmisión se la llevan a varios grupos y en cada grupo se generan nuevas líneas de comentario. Sí, de repente me pierdo muchísimo, pero es que ya nos están viendo mucho, gracias a Dios. Qué bueno, ¿no? Mucha gente esté pendiente de tu programa. Y que esté atenta a esto que dices, Joaquín, porque ayuda mucho, hasta para los chavos que quieren ser politólogos, que ahora ya lo estudian en las universidades y ya salen muy chingones y no, está difícil, no crean que nomás es porque a Joaquín se le ocurrió y tenía la varita mágica. No, lo único que tenía de repente era el bastón y yo creo que les daba ganas de agarrarlo a bastonazos a los cabrones, pero no, a mí sí me hubiera dado unas ganas de agarrarles unos bastonazos. No, mira, no sé cómo aguantabas, cabrón. El secreto, que no es secreto, es la verdad las cosas, pues es atender de manera directa, constante y permanentemente a las personas que por alguna razón nadie viene a gritar o a protestar de manera gratuita, aunque vengan de paseo a la ciudad de Oaxaca, que además aquí están asentados de alguna manera los tres poderes. Ya. Entonces, pues aquí vienen, no van a ir a protestar a la playa o al cerro, vienen aquí y hay que atenderlos. Y si se puede, pues hay que ir a los pueblos y a las comunidades. Yo fui a infinidad de pueblos y comunidades del estado de Oaxaca, fui a muchísimas asambleas. Por eso muchos pueblos y comunidades cuando de alguna manera protestaban, decían, bueno, pues si es el ingeniero Joaquín, con él sí nos sentamos, con él sí platicamos, con él sí porque además en Oaxaca hay una premisa fundamental, como en el resto del país. Nosotros decimos y repetimos que en Oaxaca está garantizado el libre ejercicio de todos los derechos constitucionales y todas las garantías fundamentales, el derecho al libre tránsito, a la expresión, derecho a disentir, derecho a protestar, derecho a todo, pero dentro de un marco de civilidad. Sí, tu derecho termina en donde empieza el mío. Tu derecho no te da autorización para que tú coartes o lesiones el derecho al libre tránsito. Okay. Y cuando a la gente se lo explica, si se lo dices de esa manera, pues la gente lo entiende. Y entonces la gente se levanta y yo iba a los pueblos. Ese es el gran secreto. No es que yo ni tuviera varitas mágicas. Nos sentamos y a veces por horas interminables hasta que le encontramos la cuadratura o la solución a su problema o conflicto. Pero la política es un arte, Joaquín. Claro, sí.
Y una de las herramientas de ese arte es la sensibilidad. No Sí, todos bueno. los políticos son sensibles, tú No, lo eres, Joaquín. No, pues te lo agradezco mucho. Y alguien me lo dijo también muy al principio, de estos políticos viejos que yo conocí, que ahora les digo maestros, para entenderlo, pues ponte en sus zapatos. Ok. Y ahí está la clave de todo. Ahí está la clave, apunten eso, para entender a la gente cuando protesta hay que ponerse en sus zapatos. Por algo está protestando. Claro. Sí, lo habrá traído a lo mejor tal organización, tal líder, porque así funciona. Pero ahí hay una demanda real, ese es un hecho. O sea, cuando estaba el conflicto del 2006 lo dijimos muchos. Reconocemos lo que la gente está protestando, eso sí es cierto. Lo que no estábamos de acuerdo es quién los estaba usando. ¿Quién los asusaba? ¿Quién les decía? ¿Quién los organizaba? ¿Quién les daba todas las herramientas? ¿Quién los organizó para armar tanta estructura belicosa? Pero había demandas reales. Sí. Había demandas, y había gente entonces en la calle. Y hubo terceros interesados también. Claro. Fíjate que estoy haciendo un libro, estoy a punto de terminarlo. No me digas. Sí, Esa es una voy buena- a dar esa primicia en tu programa, si me lo permites. Gracias, Joaquín. A mí me tocó vivir todo el conflicto del año 2006, antes, durante y después, ¿no? Y hubo una ausencia de mi parte porque yo renuncié cuando no estuve de acuerdo en las cosas que se comenzaron a hacer, y eso lo saben los propios maestros. Yo me puse a recopilar muchísima información, después fui el único funcionario de los que quedamos en ese entonces, cuando ya vino por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tema del caso Oaxaca. Okay. Y ahí pues me hice llegar de muchísima información y muchas cosas que todavía no se han dicho. Sí, pues, no, hay mucho ahí- que no se ha yo estimo sacar mi libro por allá de finales de año, noviembre o diciembre. Son 662 páginas con fotografías, con documentos, con evidencias claras de qué exactamente. ¿Sabían, por ejemplo, ustedes que tuvimos participación? Es cierto, yo soy el primero que lo dice. El gobierno del Estado se equivocó al tomar una medida a la madrugada del 14 de junio. No se debió haber hecho en ese momento, ni se debió haber hecho. Debía que agotar la vía del diálogo, que ya teníamos un acuerdo y los maestros de ese entonces, dirigentes de la acción 22, si me están escuchando, saben perfectamente bien que teníamos un acuerdo ya. Faltaba un solo punto, el de la resunificación. De 18 puntos, 17 puntos estábamos ya convenidos. Agotados. Agotados, pero hubo quienes opinaron de otra manera distinta y echaron a perder las cosas. Y luego vinieron un cúmulo de fuerzas, incluso fuerzas extrañas, al estado de Oaxaca, que participaron en una escalada que iba con proporciones de característica nacional. Y te menciono algo, ¿sabías, por ejemplo, que en ese movimiento participaron bloques bolivarianos que fueron enviados desde el estado de Venezuela? No lo dudo, No. fíjate que yo veía, a mí me tocó estar en la resistencia, yo era presidente municipal, se me vieron con todo, y luego muy cercano al exfuncionario que dio la orden del desalojo, entonces, me trajeron como lazo de cochino, y la verdad es que la política de circunstancias, yo estaba en las malditas circunstancias de estar ahí, en donde me iba a tocar a mí todas las pedradas, me tocó el conflicto de noticias, que ni siquiera, o sea, yo no era presidente y ya estaba invadido. Sí. Cuando yo ya llegué a la presidencia, ya estaba invadido, o sea, ya llevaba un mes invadido. Pero bueno, el presidente, que es su servidor, lo había invadido según los momentos, y no me tocó a mí, pues, No, pero, no tocó. pero sí, sí veía a Joaquín, y este es el segundo punto de la plática, que yo le pedí a Joaquín platicáramos de eso. Yo sentí que en Oaxaca habían grupos externos preparados en la guerrilla, inclusive cubana, bolivariana, que sí estaban inmersos. No hay ningún secreto. Eso Células. en los informes que tiene, seguramente ahí deben estar en lo que era el Lexicen, en los archivos de la Nación. Ahí aparecen. Y yo lo que te digo te lo aseguro y te lo demuestro. No, lo sé, o sea, lo sé. Sí hubo fuerzas extrañas que participaron con un ánimo de crear un estado de cosas que fuera De proporciones incluso nacionales. Querían que teníamos en ese momento, para mala suerte de Oaxaca, el conflicto de la se elección aprovechó. del conflicto postelectoral de Calderón y Sí, López Obrador. Ahí había, por si algo faltara, había un ingrediente adicional. Sí, no hubo muchos ingredientes, pero ya los revelaremos poco a poco en nuestro libro. Perfecto, eso vamos a estar muy atentos. Hay gente, hace años, yo, a la única persona que le he escuchado, bueno, de hecho hay dos personas. Uno, a Diodoro Carrasco, cuando le revienta el EPR en Oaxaca, lo reconoce, a pesar de que ya teníamos nosotros como operadores del PRI, hasta fotografías de cómo en las comunidades se estaban organizando. Ya veíamos los dibujos de los niños
y jugaba y dibujaban guerrilleros y decías, a ver, cabrón, o sea, aquí en los Hichas algo está pasando, ¿eh? Y no faltó compañeros que en el tránsito de nuestro actuar, a mí me tocó el distrito 10, que era el de Pochutla, los Hichas y San Agustín y todo eso, y me tocó que pues, de repente me sacaban a las 6 de la tarde fuera de la comunidad y me tocó ver que transitaran con armas, encapuchados y todo esto. Y años después revienta el EPR, 2 años después. Pero a la única persona que le he visto seriamente decir sí existen movimientos subversivos en Oaxaca, y te podría decir inclusive que son de estas características y esto, ha sido Joaquín. Pocas gentes han tenido ese valor de reconocerlo, porque para empezar ni saben, no están metidos, no les ha tocado estar maniobrando. Y seguramente Joaquín, en el tema de estar tratando de armonizar con los conflictos sociales de las comunidades, de pronto se encontraba con cosas muy raras que iban más allá de una demanda por agua potable. Así ya es, se trataban de cuestiones ya de guerrilla. De otra naturaleza. Y estas cosas. Fíjate que en Oaxaca. Sí, no, por supuesto, claro que sí. Ya te dije, hay pueblos y comunidades en donde hay pobreza, hay miseria extrema y hay injusticias también. Okay. Y esos son los tres ingredientes principales para abonar cualquier movimiento. Que había quien decía para que las voces se vayan a la montaña y se vayan a través de la línea o de la vía de las armas. Wow. Decías tú, y con justa razón, yo recuerdo con precisión que lo mencionabas, el 28 de agosto de 1996, cuando surge el autodenominado Ejército Popular Revolucionario, el EPR, en la región de Lolosicha, en la Cruzacita, en Tlaxiaco, y en otra comunidad, no me acuerdo. Ese fue todo un movimiento, y quienes nos estén escuchando y hayan vivido esos capítulos de esos días, van a ver que no les estoy mintiendo. Fue un movimiento tan bien hecho, que además advertido por todos, como bien dices, ya había fotografías, había informaciones, decíamos confidenciales o ultraconfidenciales, cuando públicamente se exhibían con este tipo de cosas, de armas y demás. Esa tarde del 28 de agosto del 96, fíjate que en Palacio de Gobierno nos quedamos sin teléfono. ¡Wow! No, ni celulares, y ya había celulares. Los inhabilitaron. Nos inhabilitaron. No sé qué pasó, qué sucedió, pero yo lo que les digo, se los aseguro, se los firmo, y hay mucha gente que trabajamos en Palacio que saben perfectamente bien que nos quedamos sin telefonía, incomunicados en el Palacio de Gobierno. Ese dato es muy interesante, Joaquín. Sí, pero digo que tienes que ver mi libro. No tuvimos comunicación por espacio de 3 a 4 horas. Esto empezó como a las 7 de la noche hasta como a las 9, 10 de la noche y empezamos a comunicarnos. Wow. Yo recuerdo que había un delegado de gobierno en Tlaxiaco que gritaba, porque empezábamos a recuperar el teléfono celular, y gritaba de todo lo que estaba pasando. En la crucecita, ahí en la parte donde... Los marinos. Sí, los marinos y todo eso. Y después, pues bueno, toda una serie de circunstancias en las que a mí me tocó, fíjate, ir con el entonces subsecretario de Desarrollo Político, ¿te acuerdas de Ramón Eduardo López Flores? Muy bueno. Un hombre un poquito gordito, pero que esto, para mí es un hombre al que le aprendí mucho, toda una institución en cuestiones de gobernabilidad. Muy bueno Ramón Eduardo. Fuimos a un lugar que se llama La Sirena, allá en el municipio de San Agustín Losicha. Ahí por ahí, y fuimos a la parte baja del Palacio Municipal, y les digo, estaban preparados incluso para morirse, había como cerca de 72 o 82, no más recuerdo, ataúdes en la parte baja del Palacio. Ya estaban listos. Era todo un movimiento pues bastante. Ahora también te voy a decir algo, porque por muchos movimientos insurrectos o de insurrección que pretenden hacerse en el estado de Oaxaca, va a ser muy difícil para que prosperen a través de la violencia o a través de la vía de las armas. ¿Sabes por qué? Porque el secreto que tenemos los oaxaqueños es en la decisión de nuestras asambleas comunitarias. Nuestras asambleas comunitarias no quieren nunca pleitos ni muertos ni nada. Prevalece la voluntad de la mayoría, tienen derecho a expresar su opinión quienes quieran participar, y ese fue el gran secreto de los oaxaqueños, porque hubo toda una escalada también, por cierto, mimetizados de lo que pasó en Chiapas 2 años antes, en el 94. Sí, claro. Gente que vino incluso a alentar aquí que surgiera un movimiento de otra naturaleza de manera permanente, y los oaxaqueños íbamos a las asambleas y nunca, jamás se autorizó que nos fuéramos a través de la vía de las armas. Quienes se metieron en esa circunstancia pues fueron unos idealistas, soñadores, que pensaron que esa era la solución, que por cierto eran autoridades municipales en San Agustín. Sí, a eso voy, en algunos lados, algunos maestros, la sección 22,
De todo hubo. De todo un poco. De todo. Pero de no todo. oficialmente las asambleas. Es decir, No, los las pueblos, asambleas nunca lo permitieron. los pueblos Nunca no lo quisieron permitieron. entrarle. Nunca lo permitieron. Ahí está la Asamblea de San Agustín, nos echa que nos desmienta. Nunca autorizó la vía de las armas. Y en ese movimiento, porque pues es cuestión también ideológica, de algunos soñadores que creen que así se van a resolver las cosas, yo pienso que no, pero respeto su punto de vista. Ahí había de todo, ¿eh? Había católicos, evangélicos, cristianos, priistas, Sí. PRD, ya había PRD, panistas y de todo, había de todo, ¿eh? Ricos y pobres, todos querían, bueno, que no eran muchos, pero había de todo un poco, y era una sumatoria de voluntades para acceder al poder a través de la idea de las armas. Ya. Pero pues fue un fracaso en nuestro estado. Y yo espero que nuestros pueblos y comunidades, con esa sabiduría que les ha caracterizado por siglos, pues sigan permaneciendo. Cualquier diferencia, cualquier controversia, por álgida o por complicada que sea, siempre los oaxaqueños vamos a tener la habilidad y la sensibilidad para dirimir nuestras diferencias o conflictos a través del diálogo, a través de la cuestión de acuerdos. Y si no nos ponemos de acuerdo, pues vamos a la asamblea a ver qué dice la asamblea. Es correcto. Y eso, ahí se resuelven las cosas. Ahí se mata, porque ya es la voluntad del Así es. pueblo. Dijera Andrés Manuel, ya es la consulta popular de veras, Sí, pero es la de sí, veras, ahí porque sí es de veras. ahí sí vota toda la comunidad y al que no va Así me lo detienen en la cárcel municipal o me lo mandan a traer con los topiles, pero todos deben de votar y participar en la asamblea Fíjate comunitaria. que hay pueblos en donde hay toda una carrera de cargos, desde topil, mayor de vara, mayordomo, ¿cómo se llama? Secretario, sí, para ascender a la presidencia municipal tienes que cumplir como con 8 o 10 cargos. Y aparte sin sueldo. Ah, sí, claro, y sin sueldo. Y hay comunidades como Villa Hidalgo y Alala, en donde sus asambleas llegan a durar hasta 2 y hasta 3 días. Wow. Eligen con la misma acuciosidad, lo mismo el presidente municipal que a los mayordomos de la fiesta del pueblo. Son cerca de 140, 150 cargos que se eligen, todos para el año que entra. Yo creo que entonces para entender un poco fíjate qué buen análisis está dando Joaquín. A diferencia de Chiapas, en el 94, el 1 de diciembre surge el movimiento zapatista, de enero, perdón, surge el movimiento zapatista y toman por asalto 4 municipios muy grandes, dentro de ellos San Cristóbal de las Casas, que es de ciudad, y la presencia del EZLN es fuerte durante más de 2 años que dura el conflicto en su máxima fuerza. Digo, los zapatistas hay hasta hoy, pero sí lograron un territorio muy grande de Chiapas, presencia, violencia, golpe mediático, control total de estos territorios zapatistas, en el que hasta el propio Estado federal tenía que pedirle casi autorización a los zapatistas para entrar después de que ya se dio el alto al fuego. Pero en Oaxaca no logró el EPR encontrar este tipo de cosas. Me llama la atención lo que dice Joaquín. Sí, la asamblea, tenías que pasar por la asamblea. Si la asamblea lo decide, pues le entramos. La asamblea decía no, queremos que la población resuelva sus cosas de otra manera. Vamos todo el pueblo y reclamemos, pero no nos sumemos a un tema de donde extranjeros inclusive nos estén preparando a nuestros hijos para que nos los maten. Pocas gentes fueron las que se subieron sí es un número importante, consiguieron un golpe mediático con el EPR. Después hasta se fue ya a la Ciudad de México, tuvieron ataques en Ecatepec, en algunos municipios, en algunas delegaciones y municipios del Estado de México. Ya aquí ya ni se sabía del EPR, y mejor en México andaban todavía situaciones allá de Fueron 10 estados. Sí, más o menos. 10 estados, como te voy a ir a las reuniones en gobernación con el licenciado Mafut, íbamos allí a ver los avances, pero pues, Oaxaca, en donde surgió lo más fuerte, también fue donde disminuyó. Ya es donde estaba disminuyendo, y mejor en otros países, Sí. en otros, por estar viendo, vale, en otros estados estaban todavía el conflicto, y en Oaxaca no, gracias a las asambleas. Pero sí quiero entonces entender que en el 2006, por eso la APO, yo creo que la APO retoma este fallido intento del EPR, que se enfrentó a las asambleas, y lo que se le ocurre es volver el movimiento en una asamblea popular, justificando que el pueblo era el que determinaba
este movimiento insurrecto de las barricadas y todo esto. Y entonces yo creo que entonces por eso es que lo denominan Asamblea de los Pueblos de Oaxaca. O sea, lo que dijeras tú, pero sí, pues se utilizaron la figura de una asamblea popular es. como en los pueblos para poder justificar. Yo creo que entendieron que el EPR no logra por las asambleas en las comunidades. Pero fíjate que yo tengo ahí mis propias reservas, porque yo digo que no son los líderes que conocemos, que conoces tú y que conozco yo. O sea, ellos entraron en un marco de lucha social. Sí, claro. Hasta ahí estamos. Bueno, al propio Flavio al final se le volteó la gente. Claro, había sí, gentes belicosas que querían reventar el Estado. Yo hablo de agentes extrañas, sí. de extranjeros. Me queda muy claro. Esta gente sí quiso, pero no pudo, porque incluso yo no sé si realmente toda la gente que participó abierta y solidariamente en la APO, pues tenía conocimiento pleno de esto, sino que hubo gentes que trataron. Nosotros encontramos incluso propaganda de los bloques bolivarianos en un hotel céntrico de la ciudad de Oaxaca que fue tomado durante varios meses. Allí hubo gente, allí hay evidencias claras. ¿Comprabas el manual de guerra de guerrillas en el Zócalo? Sí, exacto. Sí, y bueno, las técnicas popolvianas de golpear los tubos y de golpear, prácticamente no dejar dormir, sino hasta la histeria colectiva que tenían a la ciudadanía. Estas son técnicas bien reconocidas. Tomar medios de comunicación, bloquear las principales vías de suministros, todo se venía en el manual de guerra de guerrillas, pues todo que vendían ellos los guerrilleros. Sí. Y ha habido otros intentos más en Oaxaca, hombre, pero esto ya lo platicamos con más calma. Y en tu libro, cuando comentemos tu libro, órale, pues, hacemos una mesa de análisis con la gente para platicar sobre este tema. Ya es un compromiso desde ahorita. Órale, gracias. Ha habido quienes han intentado a través de mecanismos pues no ortodoxos irse por otro lado, pero te repito, yo confío plenamente y esa es la solución en Oaxaca. La decisión y la voluntad de las asambleas comunitarias no permiten bajo ninguna circunstancia, porque nadie quiere morirse, nadie quiere tener viudas, luto, llanto, huérfano, nadie quiere tener eso. Sí. Hay un reclamo social justificado, pero no una locura de derrumbar al poder al estilo de Lucio Cabañas. Yo ya para ir cerrando esta hora que se nos fue terriblemente rápido, y qué lástima que de verdad ya la sabía, con Joaquín íbamos a platicar muchas cosas, pues antecedentes en Oaxaca de este tipo, pues estuvo Fidel Castro en Oaxaca preparándose, ¿qué más? O sea, estuvo el Che Guevara, estuvo Fidel Castro en Oaxaca, hay oaxaqueños que narran cómo los estuvieron aquí ayudando durante un mes de entrenamiento y cómo de aquí se fueron a Veracruz, y de ahí partieron para la revolución en Cuba. Oaxaca ha tenido, y en la zona norte, ahí don Jaime Luna tenía seguido a toda la gente de Venezuela en la sierra, con los compas. De verdad lo que dice Joaquín va a estar muy interesante. Vamos a dejar esos temas para una mesa de análisis, porque sí, en Oaxaca sí ha habido presencia externa de grupos que han intentado pues que en Oaxaca se siembre la semilla de un movimiento guerrillero, de un movimiento de insurrección de proporciones inclusive internacionales. Pues Joaquín, estuvo exquisita la plática. Yo te lo agradezco. Cristian Velázquez Vera, saludos al licenciado Rodríguez, mi paisano de Salina Cruz. Sí, no. Saludos para ti también, mi buen Quintana. Muchas y mucha gente que se estuvo conectando el día de hoy. Es impresionante cómo la han compartido, Joaquín. De verdad, la gente muy atenta contigo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo fraternal. Y nada más muy rápido. Sí, no quisiera dejar de contestar la pregunta que hizo Juan Carlos Salamanca. Sí, claro, yo en lo personal no coincido con personas con discapacidad, mi querido amigo Salamanca. Al contrario, yo te digo, son personas con capacidades distintas, diferentes, y algunas capacidades incluso mejor que los que no sufrimos o no padecemos ninguna discapacidad, valga la redundancia. Yo creo que en Oaxaca el actual gobernador y su esposa, la señora Iveta, a través del sistema estatal para la protección a la familia, el DIF, pues ahí hay una serie de programas y yo creo que tienen todas las oportunidades para desarrollarlos. Tú mismo encabezas un grupo de compañeros con capacidades distintas, y yo los he visto a través de las redes sociales, y pues celebro y todo lo que podamos contribuir y coadyuvar para que se sigan fortaleciendo esos programas, con mucho gusto. Excelente reflexión la de Joaquín. Y pues amigos, ha sido una hora muy completa. Tenemos y fue nada más así una repasadita por encimita de lo que realmente es complejo para nosotros que vivimos en Oaxaca.
Mucha gente no le entiende. Yo estuve trabajando la campaña de Peña y me tocaron 2 estados, pero me tocó Sonora, Baja California. Y no me entendían cuando les decía los bloqueos. O sea, no me entendían. A ver, ¿cómo, cabrón? O sea, a ver, un cabrón se pone a cerrar la calle. No, desde aquí lo agarramos a balazos. Le digo, no, cabrón, en Oaxaca bloquean, güey. Sí. Estamos acostumbrados y nos aventamos todos la alerta en WhatsApp y mejor nos vamos por otra calle. O sea, estamos acostumbrados. Parte de nuestros usos y costumbres de Oaxaca. Muy complejo Oaxaca y nos deja la tranquilidad saber que existen gentes como Joaquín que estuvieron siempre muy atentos con poniéndose los zapatos de la gente. Ya lo dijo Joaquín, ahí está el secreto, poniéndose los zapatos de la gente, reconociendo que hay una necesidad, reconociendo que hay rezagos todavía que hay que atender, reconociendo que hay que escuchar a las comunidades, que hay que ponerles atención, y si no les vas a solucionar en lo inmediato, sí dejarles abierta la puerta para que se puedan ir construyendo los acuerdos. Claro. Gracias a estas benditas comunidades, asambleas comunitarias, pueblos que quieren buscar el desarrollo, se han logrado cosas como el tequio. El gobierno les dice, bueno, les voy a dar el cemento, ustedes saquen a la gente, y en un fin de semana ahí está la gente haciendo el puente, ahí está la gente reconstruyendo el camino, ahí está la gente haciendo el tanque de agua. Ese es otro activo social importante, el tequio. El tequio, que no, solamente... No debemos dejar que se pierda eso. Así es. Y bueno, ahí el gobierno ha encontrado inclusive el regreso a esta energía de protestar, la regresa en una energía de construir. Así como el pueblo se organiza para venir y reclamar con fuerza, así el pueblo regresa con materiales de construcción, y con el tequio y la Asamblea Popular determinan y accionan para poder progresar en su pueblo aportando. No, a diferencia de otros estados, me tocó trabajar en muchos estados y respeto la forma de trabajar de ellos. Hay estados como en Tabasco que todo lo querían en la mano, y a mí me vale que le des al de al lado, yo quiero que me des a mí. Y en cambio en Oaxaca no, en Oaxaca se juntan y dicen, está bien para la comunidad tanto, y nosotros nos encargamos. Ustedes mándenos los camiones y nosotros vamos a pedirle a la gente que nos ayude, y meten la mano de obra y sale toda la gente a participar, a mejorar sus pueblos, a mejorar sus bosques, a mejorar sus caminos, a cuidar sus manantiales, a progresar. La gente lo que quiere es progreso, la gente lo que quiere es desarrollo, la gente lo que quiere es un poco de ayuda, y que los hombres que están al frente de las dependencias con toda la sensibilidad los atiendan, los escuchen, se pongan los guaraches que les ha tocado a ellos recorrer de días de camino y de años de vivir en esta marginación. No es un tema del gobierno, es un tema de abandono, ya lo platicamos, es un tema de abandono en el que el país se partió en dos, en un norte muy desarrollado y en un sur muy abandonado, después de la Revolución Mexicana, porque antes de la Revolución Mexicana recordemos que el sur era el que tenía el desarrollo. Aquí empezaron los ferrocarriles, aquí teníamos las mejores haciendas con siembras de todo tipo de granos, era el semillero de México, el peso valía lo que valía el dólar, y gracias al sur. Y el norte, bueno, pues el norte estaba abandonado, por eso perdimos Los Ángeles, por eso perdimos Texas, por eso perdimos muchas tierras que se independizaron a México, no porque Juárez y Santana las vendieron, sino ya de por sí se habían independizado, porque estaban abandonados. Después de la Revolución nos la cobraron y nos tocó ahora ser los abandonados. Pero gracias a hombres como Joaquín, gracias a gobernadores que le han entrado con lo poco que hay, y hablaremos mal o bien de ellos y serán enjuiciados por sus actos o no, pero Oaxaca ha caminado. Oaxaca ha caminado hacia el progreso, y prueba de ello es que los movimientos insurrectos, subversivos en las comunidades no han encontrado cómo sembrar esa semilla del movimiento de estallido social, gracias a eso, y gracias a hombres y acciones como las de Joaquín. Pues Joaquín, de reconocerte, agradecerte. No, el agradecido soy yo. Que nosotros descansamos, nos vamos a dormir tranquilamente, sin pena, y ustedes luego están en la madrugada resolviendo conflictos muy, muy fuertes, muy importantes para la sociedad de Oaxaca. No, agradecerte de verdad en nombre de Oaxaca. No todos los funcionarios hacen lo que haces tú. No, pues te lo agradezco. Aunque no estoy en la Secretaría de Gobierno, ya lo sé, estoy con el gobernador directamente. Sigues atendiendo, asesorando. Y con mucho gusto lo hacemos, sobre todo te decía como al principio, con emoción social. Con mucho gusto. Sí, es ya Joaquín ya está un poco
no está retirado, más bien no está ahí en la oficina, pero sigue metido en el ajo. Sí. O sea, ya sabemos que Joaquín ahí está y le consultan y le hablan y le dicen, ¿cómo resolvemos esto? ¿Nos ayudas con aquello? Sí. Y va a ser muy interesante leer tu libro. Claro que Le sí. hace falta a Oaxaca escribir la historia, Ujú. y contarle a la gente para que no se repita. La historia no se debe de repetir. Claro, ¿no? Por eso hay que recordar los Y- capítulos malos para que no se van a repetir. Así es, y va a ser muy importante lo que estás haciendo en este trabajo No, pues te agradezco. de juntarlo todo en un instrumento de más de 600 hojas donde vamos a poder recordar siempre la lección de vida que tenemos, de que cuando nos dividimos, nos fracturamos y permitimos que otras ideas se apoderen de nuestras necesidades, terminemos pues peor. El rezago económico de Oaxaca, la violencia, la propia el narcomenudeo y todas estas cuestiones cambiaron mucho después del 2006. Es un Oaxaca completamente diferente al que todos conocimos antes del conflicto. Pues gracias, Joaquín. No, hombre, muchas gracias a ti, al contrario. Y bienvenido a Estoy Troll. atento y a tus órdenes. Vamos a organizar una mesa de Claro que análisis y vamos a esperar ese libro. Nos vemos el día de mañana, amigos del Troll Show. Les agradezco que nos permitan llegar a sus hogares, que su conexión, recuerden seguir compartiéndola, platíquenles a todos que estuvo Joaquín Rodríguez Palacios, mándenle el video, para que pues les caiga el 20 a aquellos que todavía están intentando aprender, pues a ver si en una hora les cae el 20 con lo que platicamos aquí en este foro. Y nos vemos el día de mañana, vamos a divertir. Mañana cerramos, no, mañana es jueves, mañana tenemos presidente municipal invitado. Y por cierto, tenemos presidente municipal de la Cuarta Transformación y ni me estén jorobando. Recuerden que al Troll nadie viene porque pagó chayote. En el Troll vienen porque los invito yo, porque tengo ganas de platicar con ellos. Es un presidente municipal con muy controvertido. Es un presidente municipal que no voy a decir ahorita porque no estén preparando a sus enemigos. Mañana les queda la sorpresa. Pero mañana tenemos pues la opinión de un presidente. ¿Qué onda? ¿Cómo van? ¿Son los de la Cuarta Transformación? ¿Cómo están con el presidente López Obrador? ¿Cómo está su relación con el gobernador Alejandro Murat, que es diferente a su partido? ¿Y cómo encuentran estos nuevos cambios para el desarrollo de su ejercicio como presidentes municipales? No se pierdan mañana, es un municipio muy importante de este estado, es uno de los principales municipios del estado, así que mañana los invito para que se conecten en el Troll Show y así concluimos este miércoles, un muy rico miércoles, buen provecho, pásenla bien y recuerden en la tarde hagan el amor al que puedan, porque está lloviendo, hay que encamarse y hagan el amor, no hagan la guerra. Dijera el presidente, abrazos, no balazos. Aquí en el Troll les decimos, vayan y hagan el amor, cabrón. Está lloviendo, no se estén mojando, les va a dar tos como a mí, mejor llévense a la novia, dense un encerrón y van a ser felices. El tener sexo ayuda mucho para la alegría y para estar joven y presentable para el trabajo. Gracias a todos, buenas tardes, buen provecho. Gracias a Valeria Cruz en la producción. Nos vemos mañana en punto de las 12 del día. RIT TV, gracias.